Bueno, este trabajo trata sobre la relación que hay entre la sensibilidad metacognitiva y la performance en una tarea. Generalmente se asume que montamos nuestra confianza ponderando la misma evidencia que utilizamos para tomar decisiones. Sin embargo, hay al menos un estudio previo que sugiere lo contrario. Es decir, que para evaluar la confianza, solo tenemos en cuenta la evidencia en favor de las decisiones que tomamos. Entonces, hay dos preguntas, por ejemplo, que podemos hacernos a partir de esto. ¿Ignoramos la evidencia en contra de nuestra decisión al momento de evaluar nuestra confianza? Y de ser así, ¿podríamos ser capaces de alterar nuestra forma de evaluarla para considerar ambas evidencias? A lo largo del trabajo nos vamos a referir como RC a la evidencia en favor de la opción elegida y como B el paradigma en el cual se tienen en cuenta ambas evidencias. Utilizamos un modelo de dos dimensiones para poder disociar los dos estímulos. La diferencia importante acá es que en lugar de tener una constante como criterio de decisión, tenemos una recta. Si estamos por encima de esa recta, elegimos S1 y si estamos por debajo, elegimos S2. Utilizamos un modelo SDT de dos dimensiones para poder analizar cuánto influye la evidencia de cada estímulo por separado al momento de evaluar la confianza. Los detalles técnicos de cómo se representan las distribuciones en un modelo de dos dimensiones están en el Macmillan y un poco también están explicados en el paper. Acá vemos la diferencia entre ambos paradigmas a la hora de medir la confianza. Tenemos dos trials. En el primero respondemos S2 correctamente y la regla Balance of Evidence nos dice que como la evidencia de S2 es mucho mayor a la evidencia de S1, respondemos con confianza alta. En cambio, en RC únicamente miramos la evidencia de S2 y como es bastante alta, también respondemos con confianza alta. En el segundo trial, en cambio, respondemos S1 pero incorrectamente. Y la regla Balance of Evidence nos dice que como la evidencia de S1 es un poco mayor que la evidencia de S2, respondemos con confianza baja. En cambio, en RCE, y esto es importante, únicamente miramos la evidencia de S1 y como es bastante alta, respondemos con confianza alta, a pesar de estar equivocados. Acá tenemos dos gráficos que ilustran cómo se mide la confianza en ambos paradigmas. Lo que tienen en común es que mientras más oscuro sea el gris, el nivel de confianza es más alto. La diferencia que tienen es que en Balance of Evidence tenemos en cuenta los valores de ambos ejes. Por lo tanto, los niveles quedan determinados por franjas diagonales a lo largo del gráfico. En cambio, en RC tenemos en cuenta los valores de un solo eje y por lo tanto quedan rectángulos dentro del gráfico. Acá tenemos dos gráficos en los que utilizamos la regla de RCE para medir confianza. En el gráfico A tenemos un D' chico relativamente, por lo tanto las distribuciones no se pueden distinguir tanto. En cambio, en el gráfico B tenemos un D' bastante más grande y por lo tanto las distribuciones se pueden distinguir un poco más. En estos gráficos analizamos la sensibilidad metacognitiva para las respuestas S1. Para medirla tenemos que tener en cuenta, por un lado, las respuestas correctas de S1 y las respuestas incorrectas. Como vemos, las respuestas correctas no cambian en un gráfico respecto del otro. En cambio, las respuestas incorrectas, es decir, las que pertenecían a la distribución S2, pero fueron marcadas como S1, tienen proporciones distintas en ambos gráficos. En el gráfico A vemos que la proporción de respuestas incorrectas con baja confianza es mayor que las que fueron elegidas con alta confianza. En cambio, la tendencia se invierte en el gráfico B. Esto se traduce en un detrimento. Entonces, si usamos la regla de RCE, deberíamos tener un detrimento en la sensibilidad metacognitiva conforme aumenta el rendimiento de la tarea para las respuestas S1. Bueno, esta predicción surgió de las simulaciones que se hicieron en el paper anteriormente y que nosotros replicamos, basadas en los modelos de dos dimensiones, con el objetivo de establecer la sensibilidad metacognitiva según cada regla. Entonces diseñaron un experimento muy similar a lo que venimos haciendo en clase para ver a cuál regla se ajusta mejor el comportamiento de los observadores. Y una vez hechas las simulaciones, se evaluó la sensibilidad metacognitiva en función del rendimiento de la tarea, utilizando meta D'. Y como podemos ver, si los observadores utilizan la regla B para evaluar la confianza, deberíamos esperar una recta similar a esta.
similar a la óptima. Mientras que si se utiliza una regla RCE, para las respuestas de C1 deberíamos ver algo similar a esto. Es decir, una caída en la sensibilidad metacognitiva a medida que aumenta el rendimiento de la tarea. Y acá que tenemos los resultados del experimento, podemos ver cómo los observadores efectivamente utilizaron la regla RCE para evaluar la confianza. Bueno, acá tenemos los resultados de las simulaciones que hicimos, pero desde el punto de vista de la curva ROC tipo 2. Y como podemos ver, se repite el mismo patrón. Y esto nos indica que es un tema de sensibilidad metacognitiva y no de sesgo metacognitivo. Bueno, entonces ya vimos que los observadores utilizan la regla RCE para evaluar la confianza. Ahora nos resta ver si es posible manipularlos de manera tal que utilicen la regla BE. Y para hacer eso, se diseñó el experimento tal cual como antes, pero esta vez se le agregó feedback sobre el rendimiento. Y se hizo apostar puntos en lugar de evaluar la confianza. Y como podemos observar, en los resultados del experimento 2, efectivamente los observadores empezaron a utilizar la regla BE para medir la confianza. Esto significa que la utilización de la regla RCE no es una restricción biológica, sino más bien una heurística adoptada por el mecanismo de toma de decisiones. Bueno, y a modo de conclusión, podemos decir que la regla RCE efectivamente es la que mejor refleja el comportamiento humano en lo que respecta a metacognición, y esto resulta en algo muy contraintuitivo, porque implica una disminución de la sensibilidad metacognitiva en función del rendimiento de la tarea. Es decir, que a pesar de que seamos mejores en discriminar los estímulos, somos peores en evaluar nuestra confianza. Y esto va en contra de lo que propone SDT, ya que una correlación positiva entre el rendimiento de la tarea y la sensibilidad metacognitiva es lo que se espera. Y un par de críticas que se le pueden hacer al paper es que se usaron pocos sujetos de prueba en los experimentos, donde solo usaron 3 personas en el primero y solo 4 en el segundo. Y en el experimento 2 había un detalle que permitía elegir una estrategia óptima, lo cual podría influir en el objetivo de la experimentación, aunque no se observó que hayan utilizado dicha estrategia. Bueno, y naturalmente, una pregunta que surge de esto es ¿por qué utilizamos una estrategia que no es óptima para medir nuestra confianza? Y una posibilidad es que, en el contexto del mundo real, nosotros debemos decidir entre muchas alternativas posibles. Y una vez que decidiste que el estímulo visual es un gato, y no un perro, un conejo, un auto, no te interesa que tanto se asemeja a un perro o un auto, sino que tanta evidencia tenés a favor de que sea un gato. Y más aún, en la mayoría de los casos, lo más probable es que tengamos poca información sobre qué no es el estímulo. Entonces, intentar mantener estimaciones sobre la calidad de evidencia de todas las posibilidades no elegidas sería muy desgastante y subóptimo. Bueno, y eso fue la presentación. Ahora en la descripción del video les dejamos un link donde está el código que utilizamos para realizar las simulaciones. También están las diapositivas. Y les dejamos el paper junto con el material suplementario.